Imagina que eres un campesino del estado de Jalisco en el año 1926. Llevas toda tu vida levantándote antes del sol para trabajar la tierra, tu única fuente de consuelo después de 12 horas bajo el sol. No es el dinero que nunca alcanza, ni el gobierno que nunca te ha dado nada. Es la misa del domingo. Es la imagen de la Virgen de Guadalupe que cuelga en la pared de adobe de tu casa. Es el bautizo de tus hijos, el rosario con tu familia. El campanario de la iglesia del pueblo que marca el ritmo de tus días desde que tienes memoria. Ahora imagina que un día el gobierno te dice que todo eso se acabó, que la misa es ilegal, que los sacerdotes tienen que registrarse con el Estado como si fueran funcionarios públicos, o enfrentarse a la cárcel, que el hábito religioso no puede usarse fuera de los templos, que las iglesias, las escuelas católicas, los conventos, todo pasa a ser propiedad del gobierno federal, y que cualquier persona que enseñe religión a sus hijos fuera de su casa comete un delito tipificado en el Código Penal. ¿Qué harías? Eso es exactamente lo que se le preguntó al pueblo mexicano en 1926. Y la respuesta que dieron fue una guerra civil que duró 3 años, mató a 250.000 personas. Y fue borrada deliberadamente de los libros de historia durante más de medio siglo. Quédate hasta el final de este video porque lo que voy a contarte hoy es una de las páginas más brutales, más ignoradas y más incomprendidas de toda la historia de México. Una guerra donde los dos bandos cometieron atrocidades. Una guerra donde un niño de 14 años fue torturado y ejecutado por no renunciar a su fe. Donde 25.000 mujeres arriesgaron sus vidas transportando municiones escondidas bajo sus faldas para alimentar a un ejército de campesinos. Donde un general que no creía en Dios terminó muriendo con una oración en los labios. Y donde al final la guerra fue ganada militarmente por un bando y traicionada diplomáticamente por sus propios líderes. Para entender cómo México llegó a matarse a sí mismo por la religión en 1926, hay que volver atrás mucho más que un año, o 10, o 20. Hay que volver al siglo XIX. A las leyes de reforma de Benito Juárez, al conflicto permanente entre el Estado liberal y una iglesia que durante 300 años de colonia había acumulado tierra, poder, dinero e influencia. Cuando Juárez ganó la guerra de reforma en 1860, el Estado mexicano le arrebató a la iglesia sus propiedades, secularizó los cementerios, registros civiles y matrimonios. Y dejó muy claro que el poder civil estaba por encima del eclesiástico. La Iglesia nunca digirió eso del todo, y durante el Porfiriato, entre 1876 y 1911, hubo una especie de tregua tácita donde Díaz toleraba la presencia institucional de la Iglesia a cambio de que ésta no metiera las manos en política. Fue una paz convenida entre dos poderes que desconfiaban uno del otro. Cuando la Revolución Mexicana estalló en 1910 y derrocó a Díaz, los líderes revolucionarios llegaron con cuentas que cobrar. Veían a la Iglesia como cómplice del régimen porfiriano, como una institución que había vivido a costillas del pueblo sin darle nada a cambio y como un obstáculo ideológico para la modernización del país. La Constitución de 1917, la que todavía está vigente hoy con modificaciones, fue redactada con ese espíritu. Sus artículos más anticlericales eran contundentes. El artículo 3 establecía la educación laica y prohibía a las instituciones religiosas tener escuelas. El artículo 24 limitaba el culto religioso al interior de los templos. El artículo 27 expropiaba todos los bienes de las corporaciones religiosas. El artículo 130 era quizás el más radical. Despojaba a los sacerdotes de sus derechos civiles básicos. Les prohibía criticar al gobierno. Y ponía todos los templos bajo control del Estado. En teoría, desde 1917, un sacerdote mexicano no podía votar, no podía heredar, y no tenía más derechos políticos que un ciudadano de segunda clase. En la práctica, durante los primeros años, muchas de esas disposiciones se aplicaron de forma laxa.
Pero el hombre que iba a cambiar eso llegó al poder en 1924. Plutarco Elías Calles era un político sonorense, frío, calculador, anticlerical por convicción profunda y decidido a que la Constitución de 1917 se cumpliera letra por letra, coma por coma, sin concesiones ni medias tintas. En 1926, su gobierno publicó lo que la historia recordaría como la Ley Calles, una reforma al Código Penal que convertía en delitos criminales concretos los actos que la Constitución ya prohibía en abstracto. A partir de esa ley, cualquier sacerdote que enseñara religión fuera de un templo podía ser arrestado. Usar el hábito religioso en la calle era una infracción. Criticar al gobierno desde un púlpito era un delito. Los sacerdotes extranjeros quedaban automáticamente expulsados del país. Y cada templo, cada convento, cada seminario quedaba sujeto a inspección y control del gobierno federal. En términos prácticos, Calles no le estaba declarando la guerra a la Iglesia como institución abstracta. Se la estaba declarando a los campesinos de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas que veían en la misa y los sacramentos el único orden y significado que tenían sus vidas. La respuesta inicial de la Iglesia fue sorprendentemente decidida. El episcopado mexicano declaró una suspensión del culto público a partir del 1 de agosto de 1926. Las iglesias cerraron sus puertas en todo el país. Los sacerdotes dejaron de oficiar misas, de bautizar, de casar, de dar la extrema unción. Era un gesto de protesta radical, pero también fue, hay que decirlo, un error estratégico enorme porque privó a millones de fieles de los sacramentos que organizaban su vida. Y convirtió esa privación en un dolor personal, íntimo, cotidiano, que multiplicó la indignación popular mucho más rápido de lo que cualquier decreto o ley habría podido hacerlo. Los fieles que habían soportado la retórica anticlerical del gobierno desde la distancia, de pronto la sintieron en carne propia cuando llegaron a la iglesia del pueblo el domingo y encontraron las puertas cerradas con cadenas. Los levantamientos comenzaron en Jalisco. Casi de inmediato. Espontáneos, desorganizados, fragmentados. Grupos de campesinos armados con rifles viejos, machetes y una fe inquebrantable que compensaba con creces su falta de entrenamiento militar. El grito de guerra era sencillo y poderoso en igual medida. ¡Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe! Ese grito es el que le dio nombre al movimiento entero y a todos los que participaron en él. Los cristeros. Para finales de 1926, los alzamientos se habían extendido a Nayarit, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Colima. Para 1927, prácticamente la totalidad del centro-occidente del país estaba en guerra. Lo que había comenzado como protestas locales se había convertido en una insurrección masiva con dimensiones de guerra civil. El gobierno de Calles respondió con una brutalidad que no dejaba espacio para la ambigüedad. El ejército federal fue enviado a los estados rebeldes con instrucciones de aplastar la insurrección sin contemplaciones. Había concentraciones forzadas donde poblaciones enteras de pueblos sospechosos de simpatizar con los cristeros eran reubicadas a la fuerza, separándolas de sus tierras y sus casas para cortar el suministro de alimentos y apoyo logístico a los combatientes. Los sacerdotes capturados eran ejecutados sin juicio en muchos casos. Los civiles que dieran cobijo a un cura escondido corrían el mismo riesgo. En los caminos y vías férreas, el ejército federal colgaba a los prisioneros cristeros en los postes del telégrafo como advertencia visible para cualquiera que pensara sumarse a la rebelión. Las vías de ferrocarril de los Altos de Jalisco quedaron famosas porque sus tendidos de postes se convirtieron en una macabra galería de ahorcados que los trenes iban dejando atrás kilómetro a kilómetro. Hay un nombre que ilustra con toda la crudeza posible lo que fue esa guerra para los que la vivieron desde el lado cristero. ¿Y ese nombre es José Sánchez del Río? José tenía 14 años cuando fue capturado por las fuerzas federales en febrero de 1928 durante un combate en Sahuayo, Michoacán.
Su familia era profundamente católica y él se había unido a los cristeros con una determinación que en un niño de esa edad resultaba al mismo tiempo admirable y escalofriante. Cuando fue apresado, los militares lo ofrecieron en canje por un general cristero capturado. Pero el intercambio no se concretó. Lo que siguió después fue algo que cuesta trabajo narrar con distancia. Los soldados le arrancaron la piel de las plantas de los pies y lo obligaron a caminar descalzo por las calles del pueblo hasta la iglesia local que se usaba como caballeriza. Durante ese recorrido, según los testimonios de testigos recogidos por investigadores posteriores, José seguía gritando «Viva Cristo Rey». Fue ejecutado de un tiro en la cabeza mientras pronunciaba esas palabras. El Papa Francisco lo canonizó en 2016. Tenía 14 años. La historia de José Sánchez del Río no era una excepción. Era el patrón. La guerra cristera fue notoria por la cantidad de ejecuciones sumarias, torturas y martirios documentados que ocurrieron en ambos bandos. La Iglesia Católica reconoció formalmente a 22 sacerdotes y laicos como mártires de ese conflicto, canonizados por Juan Pablo II en el año 2000. Pero el catálogo completo de atrocidades de ambos lados excede con creces los nombres que llegaron a los altares. Los cristeros también cometieron las suyas. Quemaron escuelas públicas que representaban la educación laica del gobierno. Atacaron a maestros rurales que en muchos casos no eran más que jóvenes enviados a pueblos remotos a enseñar a leer. Durante la Segunda Cristiada, en los años 30, los ataques contra maestros se volvieron sistemáticos, con casos documentados de docentes a quienes se les cortaban las orejas o que eran ejecutados frente a sus alumnos. Esta guerra no tuvo buenos ni malos en estado puro, tuvo seres humanos empujados a la violencia extrema por un conflicto que los superaba. Uno de los personajes más fascinantes de toda esta historia es el hombre que terminó comandando militarmente al ejército cristero, el general Enrique Gorostieta Velarde. Gorostieta era un ex militar del ejército federal con formación profesional sólida y una reputación de estratega competente. Y era agnóstico, no creía en Dios. Cuando la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, la organización civil que coordinaba la resistencia cristera, lo contrató como comandante en jefe en 1927. Lo hizo porque necesitaban a alguien que convirtiera a aquella masa de campesinos con fusiles viejos en un ejército capaz de sostener una campaña militar prolongada. Gorostieta llegó al cargo por dinero y por convicción republicana, no por fe. Lo que ocurrió después, sin embargo, es uno de esos arcos narrativos que difícilmente se inventan, en contacto constante con los hombres que comandaba. Campesinos que rezaban antes de cada batalla y que morían con oraciones en los labios. Gorostieta fue transformándose. Los testimonios de sus colaboradores y las cartas que escribió en esos años muestran a un hombre que empezó a entender la fe de sus soldados no como fanatismo, sino como algo que no alcanzaba a explicar pero que le resultaba imposible seguir descartando. No hay consenso histórico sobre hasta dónde llegó esa transformación espiritual. Pero lo que sí es un hecho documentado es que cuando Gorostieta murió en combate en junio de 1929 cayó en un momento en que su ejército estaba ganando, porque eso es lo que más pocos saben de la guerra cristera. Y es la pieza del rompecabezas que hace todo lo demás mucho más amargo. En 1929, los cristeros no estaban siendo derrotados, estaban ganando. El historiador francés Jean Maille, quien dedicó décadas de su vida a reconstruir este conflicto a través de cientos de testimonios directos de combatientes y testigos, lo dijo con toda claridad: los cristeros tenían tal fuerza a mediados de 1928 que no podían ya ser vencidos militarmente. El propio ejército federal reconocía en sus informes internos que la insurrección era imposible de aplastar mientras la población del centro del país siguiera apoyando activamente a los combatientes. Y la apoyaba porque era su guerra, no la de nadie de afuera. Eran sus hijos, sus hermanos, sus maridos los que estaban en las sierras con rifles.
para finales de 1927. Las fuerzas cristeras habían crecido de 12.000 combatientes a 20.000 para 1929. Los cálculos más documentados hablan de 50.000 hombres bajo un mando unificado. Para poner eso en perspectiva, Emiliano Zapata nunca tuvo más de 10.000. Pancho Villa llegó a 20.000 en su apogeo. Los cristeros, que hoy apenas aparecen en los libros de texto, movilizaron un ejército 2 veces más grande que el de Villa. Detrás de ese ejército de hombres había una red logística que lo hacía funcionar, y esa red tenía nombre, y eran mujeres. Las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco fueron fundadas en Zapopan, Jalisco, el 21 de junio de 1927, cuando 17 mujeres se reunieron para organizarse. En 2 años eran 25.000, distribuidas en más de 50 grupos en todo el territorio mexicano. Eran conocidas entre sí como las BB. Las Brigadas Bonitas. La mayoría tenían entre 15 y 25 años. La mayor parte eran solteras, una decisión deliberada, para que su captura no dejara huérfanos y para reducir la posibilidad de ser chantajeadas. Prestaban un juramento de obediencia y secreto que tomaban con absoluta seriedad. Su función era la de mantener vivo militarmente al ejército cristero. Conseguían y transportaban municiones, provisiones, dinero, medicamentos e información. Lo hacían con un ingenio que desafía la descripción. Transportaban cartuchos ocultos entre la ropa, debajo de las faldas, en sacos de maíz, en carros de mercancías, a lomo de mula por caminos de sierra. En algunos casos, se abastecían directamente de las fábricas de armamento del Estado, convenciendo a obreros católicos para que desviaran material. El embargo de armas decretado por Estados Unidos contra los cristeros hizo su trabajo más peligroso y más indispensable al mismo tiempo. Cuando las brigadas fueron descubiertas en la primavera de 1929, las consecuencias para sus integrantes fueron brutales. Muchas fueron torturadas tratando de obtener nombres de compañeras y colaboradores. Ninguna habló. Los testimonios de supervivientes recogidos por el investigador Agustín Vaca en su libro Los silencios de la historia dan cuenta de mujeres que salieron de prisión con marcas que les durarían toda la vida, de otras que no salieron, de historias que sus familias transmitieron en voz baja durante generaciones porque no había espacio para contarlas en público. Sineida Llerenas, una de las sobrevivientes, dijo que era imposible describir con palabras lo que vivió en esos días de prisión. Y entonces llegó la paz, o lo que se llamó la paz. En junio de 1929, el episcopado mexicano y el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, sucesor de Calles, llegaron a un acuerdo mediado por el Vaticano y por el embajador de Estados Unidos. Los llamados arreglos de 1929, la Iglesia aceptaba reconocer la autoridad del Estado mexicano y retirarse de la vida política del país. El gobierno prometía amnistía para los sacerdotes y los combatientes, y la devolución de los templos e instalaciones religiosas. Las leyes anticlericales no se modificaban, pero el gobierno se comprometía a no aplicarlas con la misma dureza que hasta entonces. En teoría, era un empate que permitía a los dos bandos salir con algo. En la práctica, fue una traición al ejército que había ganado la guerra en el campo de batalla. Los cristeros recibieron la noticia de la paz con una mezcla de incredulidad y rabia. Nadie les había consultado nada. Sus obispos habían negociado sobre su cabeza, poniendo fin a una guerra que ellos habían sostenido con su sangre. Y los términos del acuerdo no incluían ninguna garantía real para los combatientes que depusieran las armas. La orden episcopal de entregar los fusiles llegó como una puñalada. Muchos obedecieron, porque habían peleado obedeciendo a la Iglesia desde el principio. Y en los meses siguientes, cuando empezaron a entregarse, empezaron también a aparecer muertos. Cientos de líderes cristeros que habían depuesto las armas confiando en la amnistía prometida fueron ejecutados por el ejército federal en los meses posteriores a los arreglos. El gobierno no cumplió su parte del trato, y la Iglesia no tuvo ni la fuerza ni la voluntad de exigir que lo hiciera.
Lo que vino después fue un silencio largo y deliberado. La historia oficial de México durante décadas no reconoció la Guerra Cristera como lo que fue. Una guerra civil de proporciones enormes en la que el Estado aplastó una insurrección popular de raíces profundamente legítimas. Los libros de texto la mencionaban de pasada, si acaso, como una rebelión clerical reaccionaria que el gobierno progresista había tenido que sofocar. Los cristeros desaparecieron de la narrativa nacional como si nunca hubieran existido. Sus familias transmitían la memoria del conflicto en susurros, de abuelos a nietos, en las cocinas de las casas de los Altos de Jalisco y las sierras de Michoacán. Lejos de los salones de clase y los discursos oficiales, fue tabú en los estudios históricos y académicos mexicanos hasta bien entrada la década de 1980. El hombre que cambió eso fue un historiador francés. Jean Maye llegó a México en los años 60. Comenzó a hablar con ancianos en los pueblos del Bajío y del centro-occidente y descubrió que había cientos de testigos directos del conflicto que estaban muriendo llevándose sus memorias a la tumba porque nadie se las había pedido. Pasó años recopilando testimonios, cruzando fuentes, trabajando en archivos que nadie había revisado con seriedad y el resultado fue La Cristiada, publicada a partir de 1973. Una obra de 3 volúmenes que fue un revulsivo intelectual para México. Maye no tomaba partido por ninguno de los dos bandos. Su trabajo era hacer que los hechos hablaran. Y los hechos hablaban con una claridad que la historia oficial mexicana llevaba medio siglo evitando. El libro forzó al país a releer su propio pasado. Fue, en palabras de los propios historiadores mexicanos que lo leyeron, como encender la luz en una habitación que habían mantenido a oscuras a propósito. 50.000 combatientes. 250.000 personas muertas entre combatientes y civiles. 3 años de guerra civil en el corazón geográfico y demográfico del país. Y al final, un acuerdo entre élites que dejó a los que habían peleado y muerto sin justicia, sin reconocimiento, y sin las garantías por las que habían tomado las armas. Las leyes anticlericales más extremas de la Constitución de 1917 no fueron modificadas hasta 1992. 65 años después de la guerra. 65 años. Las mismas disposiciones que habían encendido la guerra siguieron en el papel durante más de 6 décadas después de que los campesinos de Jalisco y Michoacán derramaron su sangre para resistirlas. Hay una pregunta que me persigue cuando pienso en todo esto y creo que es la que más importa hacerse. No fue una guerra de fanáticos irracionales contra un gobierno ilustrado y moderno, como la versión oficial durante décadas quiso que creyéramos. Fue una guerra de personas que vieron que el Estado quería controlar la dimensión más íntima de sus vidas, la dimensión espiritual, y decidieron que eso era inaceptable. Podemos estar de acuerdo o no con sus convicciones religiosas. Podemos entender la motivación del gobierno de Calles desde un punto de vista laico y republicano, pero no podemos seguir ignorando lo que ocurrió. No podemos seguir llamando a esta guerra una nota al pie de página de la revolución, cuando movilizó más combatientes que los ejércitos de Zapata y Villa juntos, cuando dejó 250.000 muertos, cuando sus consecuencias moldaron la relación entre el Estado mexicano y la Iglesia durante el resto del siglo XX. Si eres de los que piensan que esta guerra fue una victoria del Estado laico, te entiendo. Si eres de los que piensan que fue una resistencia heroica de la fe, te entiendo también. Lo que no te entiendo es si piensas que no importa, porque todo lo que somos hoy en México, la relación entre religión y política, entre identidad católica e identidad nacional, entre el Estado y la conciencia individual, todo eso pasó por el fuego de la Cristiada y salió marcado. La guerra que borraron de los libros de historia es quizás la que mejor explica muchas de las tensiones que siguen ahí, bajo la superficie, en el país que somos hoy.